construcción de maquinaria es uno de los eslabones más importantes de la economía de cualquier país. Los metales y sus aleaciones son la base para la fabricación de esas máquinas y equipos para las distintas ramas de la industria. Es imposible elevar la calidad, confiabilidad y plazo de servicio de una maquinaria sin dar a los materiales metálicos propiedades especiales, lo cual se logra con los tratamientos térmicos. Para aplicar el tratamiento térmico es preciso saber las propiedades del metal en sus diversos estados estructurales, o sea, saber las relaciones que existen entre las propiedades del metal y su estructura. El tratamiento térmico es parte integrante de la metalografía. Se denomina metalografía a la ciencia que estudia las relaciones entre la composición, estructura y propiedades de los metales y sus aleaciones. La ciencia ha descubierto que en el acero, a determinadas temperaturas de calentamiento, se producen transformaciones internas que cambian su estructura y sus propiedades, y que el acero tiene temperaturas críticas. Demostró que dichas temperaturas varían en función del contenido de carbono en el hierro y lo representó con este diagrama. El grado de temperatura alcanzado y la rapidez de enfriamiento distinguen a los variados tratamientos térmicos. Los más importantes son el temple, revenido y recocido. Existen también tratamientos especiales como la cementación, nitruración y cianuración. Estos últimos se diferencian de los demás ya que se refieren a los aceros de construcción, que contienen baja cantidad de carbono. Los metales en estado sólido presentan una estructura cristalina. Sus átomos se colocan unos junto a otros de forma organizada, ocupando los vértices de una red cúbica que cambia a determinadas temperaturas. Cuando el hierro se encuentra a temperatura ambiente, los átomos forman una red cúbica centrada. Este tipo de estructura se mantiene hasta los 910 grados centígrados, temperatura a la cual las aristas están ocupadas por 8 átomos de hierro y el centro por un solo átomo. Este hierro es de estructura ferrítica. Después de los 910 grados centígrados, los átomos adquieren cierta movilidad. Se rompen los cristales de hierro alfa y desaparece el átomo del centro. A esta temperatura se forman otros átomos nuevos y distintos que en la red cúbica pasan a centrarse en las caras. Desde los 1400 hasta los 1528 grados centígrados, el hierro puro vuelve a tomar la estructura cristalina de un cubo de cuerpo centrado. A esta temperatura se la denomina hierro delta. A partir de los 1539 grados centígrados, el hierro se vuelve líquido, ya que ha llegado al punto de fusión. Temple se denomina al tratamiento térmico por el cual el acero se calienta a temperatura de temple, se lo mantiene a esa temperatura y después se lo enfría rápidamente. Por medio del temple se consiguen durezas cuya cuantía depende del contenido de carbono del acero. El proceso de temple está dividido en 3 partes. La primera, fase de calentamiento. La temperatura máxima a ser alcanzada es 1139 grados centígrados. Conviene distinguir entre los aceros de menor y mayor contenido de carbono a partir del 0,89% de carbono. La temperatura de temple de los aceros con menos del 0,89% de carbono debe ser 50 grados centígrados superior a la línea TD para lograr detener la austenita. Para los aceros con más del 0,89% de carbono, es suficiente rebasar la temperatura en unos 50 a 70 grados centígrados de la línea BC. Segundo, fase de permanencia. Es necesario mantener las piezas a la temperatura dada de calentamiento para que lleguen a su fin los procesos de transformación de fase y estructura en todas las zonas del metal.
Generalmente el tiempo de mantenimiento a la temperatura dada debe ser igual a 1/4 o 1/5 del tiempo de calentamiento. Tercero, fase de enfriamiento. De la velocidad de enfriamiento depende el tipo de estructura final de los aceros. Las transformaciones serán las siguientes. Partiendo de la austenita, por enfriamiento lento se pueden obtener estructuras como ferrita, perlita o cementita. Partiendo de la austenita, por enfriamiento rápido, se obtienen estructuras como la martensita. Los medios de calentamiento más aconsejables para los tratamientos térmicos son los hornos, ya que disponen de controles para medir y graduar la temperatura deseada. Estos hornos pueden marcar hasta 1200 grados centígrados. En los hornos la temperatura debe ser alcanzada de manera uniforme y en el menor tiempo posible, graduándose de 10 en 10 grados centígrados para garantizar un calentamiento equilibrado. Las cámaras de los hornos deben estar protegidas de forma tal que no permitan la entrada de gas o aire. Para evitar esto se emplean las muflas, que son cámaras de material refractario en las cuales se introduce piezas que necesitan temple completo. Luego de que estas piezas han alcanzado la temperatura de temple, deben ser tomadas con tenazas, ganchos o alambres, cuidando que no hagan contacto con las superficies a templar, para luego sumergir el conjunto en el baño de temple. El trabajador debe protegerse con guantes, delantal de amianto y gafas. La inmersión de las piezas en el baño de temple se ejecuta de acuerdo con la forma, longitud y tamaño de cada pieza. En el temple de inmersión completa, es muy necesario que las piezas sean agitadas tanto para acelerar el enfriamiento como para eliminar la capa de vapor que se produce alrededor de la pieza caliente. Hay varios medios para realizar el enfriamiento de las piezas a ser templadas, con agua, aceite o aire. El agua es el medio con el que se consigue el enfriamiento con mayor rapidez y una mayor resistencia de la pieza. La cantidad de líquido que constituye el baño, sea agua o aceite, debe ser tal que pueda absorber el calor de la pieza. Unos cubos metálicos son los recipientes más sencillos para el enfriamiento. El revenido es un tratamiento posterior al temple. Consiste en calentar una pieza templada a temperaturas menores y a continuación enfriarla. Por medio del revenido se busca hacer el acero más tenaz gracias a su mayor dureza. Al aumentar la temperatura del revenido, disminuye la dureza. Para revenir una pieza templada, primero se limpia las superficies. Luego se calienta gradual y uniformemente la pieza en un horno de baja temperatura especial para este fin. Apenas se nota sobre la superficie de la pieza el color del revenido, según las tablas de equivalencias de colores, se puede dejar enfriar la pieza al aire libre, al aceite o al agua, para fijar la estructura requerida. Es importante no llegar a la temperatura en la cual se forma la austenita. A este tratamiento se denomina revenido por calor externo. El revenido por calor interno consiste en interrumpir el enfriamiento del temple, de modo que la pieza conserve en su núcleo el calor necesario. Este revenido se aplica sobre todo en temple parcial de herramientas. Se enfría por unos segundos la parte de trabajo de la herramienta sin dejar de agitarla verticalmente. Una vez sacada la herramienta del baño, se la limpia con rapidez sobre un pedazo de ladrillo y se observa la aparición de colores, para enfriarla completamente al llegar al color requerido.
El recocido es la acción de calentar una pieza hasta una temperatura determinada, mantenerla en esta temperatura y enfriarla después, generalmente con lentitud. De esta forma se eliminan las tensiones internas del metal y las solidificaciones de la textura no deseada. Para realizar el recocido de eliminación de tensiones internas originadas por la conformación en frío o caliente, se eleva la temperatura hasta 500 o 600 grados centígrados. Para realizar el recocido de ablandamiento, se eleva la temperatura entre 680 y 820 grados centígrados. En los aceros aleados, la temperatura debe ser más alta. Con este tratamiento se reduce la dureza de los aceros y se los puede trabajar con mayor facilidad. Para realizar el recocido normalizado y según el contenido de carbono, se eleva la temperatura entre 850 y 950 grados centígrados. Con este proceso se elimina la estructura demasiado gruesa del grano y se origina una nueva, uniforme, de grano fino, llamada también refinada. La cementación es el proceso de saturación con carbono de las superficies de las piezas de acero. La cementación se realiza con el objeto de mantener alta dureza en la superficie de una pieza, conservando la tenacidad en su núcleo, lo cual significa aumento de la resistencia al desgaste y del límite de fatiga del metal. A la cementación se someten las piezas fabricadas con aceros de bajo contenido de carbono, hasta de 0.25%, que trabajan en condiciones de desgaste por contacto bajo la acción de carga. Por ejemplo, casquillos, pernos de émbolos, levas, engranajes, cigüeñales, etc. La cementación se realiza a temperaturas superiores, entre 900 y 950 grados centígrados. Cuanto menos carbono contenga el acero, mayor deberá ser la temperatura de calentamiento. Para la cementación se entregan las piezas después de haberles dado el tratamiento mecánico, dejando en ellas sobremedidas de 5 centésimas a 1/10 de milímetro para el rectificado posterior. Para la cementación en medio sólido se emplea carbón vegetal activado, semicoque de hulla y el coque de turba. Las piezas preparadas son colocadas en una caja, cuyo fondo ha sido previamente recubierto con una capa de cementante. Cada capa de las piezas, una sobre otra, se cubre con cementante. Para cerrar la tapa, deben las piezas estar cubiertas con el cementante. En los bordes de la caja se debe untar arcilla refractaria o una mezcla de arcilla y arena para sellarla. La duración de la permanencia en el horno a la temperatura de cementación depende de qué espesor de la capa cementada se desea obtener. Se calcula que dicha capa penetra 1/10 de milímetro por hora. Así, una capa de 1 milímetro de espesor se obtiene en un lapso calculado entre 9:30 y 10:30 horas. Nitruración se denomina al proceso de saturación de la superficie del acero con nitrógeno. El procedimiento se realiza con presencia de amoníaco a temperaturas de 480 a 650 grados centígrados. A estas temperaturas se forma el nitrógeno atómico, que se difunde en las capas superficiales de la pieza. Para la nitruración se emplea los aceros aleados, con porcentaje medio de carbono, que contienen cromo, tungsteno, molibdeno, vanadio y aluminio. Las superficies nitruradas logran extrema dureza y un alto grado de resistencia al desgaste por rozamiento, por lo cual se las utiliza en cilindros, camisas de motores, etc., piezas que están sometidas a permanente fricción y grandes temperaturas. Finalmente, señalemos que en la actualidad se emplean otras formas de tratamientos térmicos a los aceros y fundiciones, entre ellos el tratamiento láser, la nitrocementación y la metalización por difusión.